Buenos días. No todas las personas que envejecen llegan a ser maduras. Existe una gran diferencia entre la edad y la madurez. Lo ideal sería que mientras más años tengamos, más maduros seamos espiritualmente. Sin embargo, muchas veces ese ideal no se convierte en realidad. Cuando no hay madurez, aparecen muchos problemas. Estos problemas afectan la vida personal, los hogares y también la iglesia. La mayoría de los conflictos no vienen por falta de conocimiento, sino por inmadurez espiritual. Si muchos cristianos crecieran espiritualmente, serían vencedores en lugar de vivir como víctimas. La epístola de Santiago fue escrita con un propósito claro: ayudarnos a crecer y alcanzar la madurez espiritual. La Biblia dice que Dios permite las pruebas para que sean íntegros y maduros, sin que les falte nada. Según Santiago, capítulo 1, versículo 4. Este es el deseo de Dios para su pueblo. Con esta lección comenzamos una serie de estudios sobre la epístola de Santiago. Nuestro objetivo es crecer espiritualmente y llegar a ser cristianos firmes y completos en el Señor. Estudiar un libro de la Biblia es como prepararse para un viaje. Queremos saber a dónde vamos y qué podemos esperar. Por eso, antes de entrar en el contenido de la epístola, responderemos algunas preguntas importantes. La primera pregunta es: ¿quién era Santiago? En el Nuevo Testamento aparecen varios hombres con el nombre de Santiago. Uno de ellos fue Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Era pescador y fue llamado por Jesús para ser apóstol. Leemos en Mateo capítulo 4, versículos 18 a 22. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Jesús le dio a él y a su hermano el apodo de hijos del trueno por su carácter impulsivo, según Marcos 3, versículo 17. Este Santiago murió temprano, ejecutado por orden del rey Herodes alrededor del año 44, según Hechos 12, versículos 1 y 2. Por esta razón no pudo haber escrito esta carta. Otro fue Santiago, hijo de Alfeo, también uno de los 12 apóstoles. Leemos en Mateo 10, versículo 3, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. La Biblia no dice mucho sobre él, y no hay evidencia de que haya sido el autor de esta epístola. También se menciona a Santiago, padre de Judas, uno de los apóstoles, en Lucas 6, versículo 16. De este Santiago se sabe muy poco. El autor más probable
es Santiago, el hermano del Señor Jesús. Aunque pudo haberse presentado como hermano de Jesús, él se describe humildemente como siervo de Dios y del Señor Jesucristo en Santiago 1:1. La Biblia confirma que Jesús tuvo hermanos y uno de ellos se llamaba Santiago en Mateo 13, versículo 55. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Leemos en Juan capítulo 7, versículo 5, que al principio Santiago no creyó en Jesús. Pero después de la resurrección, Jesús se le apareció y eso cambió su vida. 1 Corintios 15, versículo 7, nos dice, luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Más tarde, Santiago llegó a ser un líder importante en la iglesia de Jerusalén. En Gálatas 2, versículo 9, leemos, en efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. De modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Todo esto confirma que él fue el autor de esta carta. La próxima pregunta es, ¿qué tipo de hombre era Santiago? Santiago fue un hombre profundamente espiritual. La tradición cristiana dice que era un hombre de mucha oración. Esto explica por qué su carta enfatiza tanto la oración y la dependencia de Dios. También se cree que Santiago murió como mártir alrededor del año 62. Se dice que fue lanzado desde el templo y luego golpeado hasta morir. Incluso en sus últimos momentos, según tradición, oró por sus enemigos, mostrando un carácter parecido al de Cristo. La tercera es a quienes les escribió Santiago. Santiago dirigió su carta a las 12 tribus dispersas entre las naciones, en Santiago 1:1. Esto se refiere al pueblo judío que vivía fuera de Palestina. Muchos judíos se habían dispersado por diferentes regiones desde tiempos antiguos. Podemos leer esto en Hechos 2, versículos 5 a 11. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas
de Dios. Santiago escribió especialmente a judíos cristianos. A lo largo de la carta los llama hermanos, dejando claro que eran creyentes en Cristo. Santiago 2, versículo 1 dice: Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Muchos de estos cristianos eran pobres y sufrían opresión. Eran rechazados por los gentiles por ser judíos y también por otros judíos por ser cristianos. Santiago menciona que algunos ricos los explotaban injustamente en Santiago 2, versículos 6 y 7. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen? Otra pregunta es: ¿por qué escribió Santiago esta epístola? La carta muestra que estos creyentes enfrentaban muchos problemas. Pasaban por pruebas difíciles, luchaban con tentaciones, escuchaban la palabra pero no siempre la obedecían, y algunos hacían favoritismo a los ricos. También había conflictos, orgullo, mal uso de la lengua y amor por el mundo. Incluso algunos se estaban alejando de la fe. Estos problemas no son muy diferentes de los que enfrentan muchas iglesias hoy. Sin embargo, todos estos problemas tenían una causa común: falta de madurez espiritual. Santiago escribió porque estos cristianos necesitaban crecer. Muchos de sus problemas reflejan actitudes infantiles. Por ejemplo, impaciencia en las pruebas. Leemos en Santiago 1, 2 a 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. O hablar de fe sin vivirla, según Santiago 2, 17. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y no controlar la lengua, como leemos en Santiago 3, 5 y 6. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Pleitos y envidias, en Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y amor excesivo por las riquezas, en Santiago 5, versículo 1. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. El tema principal del libro es claro:
Las marcas de la madurez cristiana. Santiago escribió en capítulo 3, versículo 2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Cuando Santiago habla de ser perfecto, se refiere a alguien maduro y completo, no a alguien sin pecado. Y finalmente, ¿cómo podemos aprovechar mejor esta epístola? Primero, debemos haber nacido de nuevo. No puede haber madurez espiritual sin nuevo nacimiento. Santiago asume que sus lectores ya han nacido por la palabra de verdad. Leemos en Santiago 1, versículo 18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Este nuevo nacimiento ocurre cuando obedecemos el Evangelio, según Juan 3:5 y Tito 3:5. En Juan leemos, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y en Tito leemos, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Segundo, debemos examinarnos honestamente con la palabra de Dios. Santiago compara la palabra con un espejo que nos muestra cómo somos realmente. Santiago 1, versículos 23 y 24 nos dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Tercero, debemos obedecer lo que Dios enseña. En Santiago 1, versículo 25, leemos, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La bendición no viene solo por escuchar, sino por practicar la palabra. Cuarto, debemos estar preparados para pruebas. Cuando crecemos espiritualmente, enfrentamos dificultades, pero Dios usa las pruebas para fortalecernos. Leemos en Santiago 1, versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y en versículo 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Finalmente, debemos medir nuestro crecimiento por la palabra de Dios y por el ejemplo de Cristo, no comparándonos con otros. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Hermanos, no todos los que envejecen maduran. El tiempo en la iglesia no garantiza madurez espiritual. Los cristianos maduros son firmes en las pruebas, resisten la tentación y edifican a otros. Que nuestro estudiar
que nuestro estudio de la epístola de Santiago ayudarnos a crecer juntos en fe, en obediencia y en amor, para que nuestra vida honre a Dios en todo. Gracias por su atención.